Hey, ¿qué tal amigos de Hablemos de? Dios bendiga, sean bienvenidos a, pues voy a decir el primer capítulo de la segunda temporada. Contento, alegre porque pues ya llevamos varios videos, se ve la respuesta, las personas lo miran y estoy muy agradecido. Digo, ese ha sido el propósito desde que comenzamos esto, desde que comencé con cada uno de los invitados, con cada uno de ustedes, y es una bendición poder decirles que hoy estrenamos capítulo 1 de la segunda temporada. Y es un honor y un placer volverles a presentar aquí a mi buen amigo Jehú, que hoy se prestó pues para ayudarnos con este video. Se logró porque sí. es una hazaña. Estos invitados siempre están muy ocupados, tienen sus agendas, tienen sus servicios, todos sirven. Es una bendición, la verdad, que cada uno de ustedes sí acepte, porque sé que muchos van a aprender de cada uno de ustedes. Yo sigo aprendiendo de ustedes. Sí, claro. Y bueno, esta temporada 2, vamos a decirlo así, el video se va a llamar Día de Testimonio, Día de Aprendizaje, porque hoy él estuvo con nosotros, nos habló de un personaje, aprendimos sobre Juan, ¿qué dijimos? No el salvaje, Juan el amoroso, el amado. Aprendimos mucho, fue un capítulo del que yo aprendí, un capítulo muy emotivo también, pero hoy no está aquí para hablarnos de un personaje, hoy está aquí para hablarnos un poquito sobre él. De yo como personaje. Ahora lo vamos a ver a él, Jehú como personaje, el amado. Entonces, antes de comenzar, no sé si quieras decirles algo, yo creo que ya te conocen, pero... No, pues qué bendición que me puedan invitar otra vez y estar con ustedes en este su podcast de confianza. Y aparte, pues también yo he visto varios de los videos y la verdad que han sido de bendición para mi vida. Muchos invitados que son muy competentes y que saben hablar muy bien, y es una bendición que nos tengan aquí también contemplados para este trabajo, y para mí es una bendición estar aquí con ustedes. Así es, para nosotros también. Bueno, para mí es una bendición tenerte aquí en el podcast. Muchas gracias por aceptar la invitación y como les digo, ¿no? Hoy estamos aquí para escuchar un poco de la vida de Jehú, de las cosas que Dios le ha mostrado, le ha enseñado y esperando no esperando, sabiendo que lo que Dios le ha enseñado nos va a servir a nosotros, les va a servir a muchos de ustedes, porque duele decirlo, pero somos jóvenes adultos, ya somos adultos. Ya no somos jóvenes, ya pasamos esa etapa. Si bueno, es que eres jóvenes a esta edad, somos adultos. Somos adultos y yo sé que jóvenes miran el podcast, sí. Y sé de que las experiencias que hoy Jehú pues nos va a hablar y todo eso van a ser de mucha bendición para ustedes, y que a lo mejor les puede evitar algunos dolores de cabeza. Porque siempre es bueno escuchar a las personas que ya pasaron por algunos procesos, ¿no? Porque pues ya tienen un poco de sabiduría en eso. Pues es que para eso nos congregamos, ¿no? Que podamos nosotros estar con otros hermanos que tengan experiencia en ciertas áreas en las que no has tenido experiencia tú, pues te ayuda a crecer, que no te tengas que topar tú con los mismos errores que otros cometieron. Malamente, si conociendo el testimonio de los hermanos de la iglesia, pues ahí vas y te metes, ¿no? ¿Qué pasa muy seguido? ¿Qué pasa? Que uno les platica el testimonio para que no vayan, en vez de que se emocionen y quieran estar ahí, quieran vivirlo. Dicen, quiero vivencia para poder platicarlo. Yo, no, evítense Voy a completar el testimonio. Evítense eso, no necesitan eso para tener un testimonio. Y aquí nos vamos a dar cuenta. Sí. Entonces, bueno, pues sin más, después de todo este preámbulo y muy bonito y todo, vamos a comenzar después de esta intro. Pues primero que nada, pues Jehú, hijo de pastores. Hijo de pastores. Pues, ¿qué les puedo contar de mi vida? Platicando con Colin, es que realmente no tengo yo un testimonio muy, pues, como a lo mejor de poder o así, de unción. Como y que dirían, ¡ay, lo sacó del lodo! De la perdición y del fango y así, ¿no? Pero el Señor ha sido bueno con nosotros. Pues yo crecí en una casa donde mis padres pues son
pastores. La iglesia en la que estamos ahorita en este momento es la iglesia que yo crecí, que yo nací y que yo crecí, ¿no? Entonces, imagínate, les dieron la iglesia supongamos, ¿no? En abril del 93 y yo nací en julio, entonces de ese mismo año, entonces voy junto con el ministerio, ¿no? Entonces toda mi vida he estado en la casa del Señor, gracias a Dios, sirviendo. Yo pienso que desde los, no sé, 7, 8 años. Desde chiquito. Desde muy chico. Obviamente tuve en mi adolescencia ahí que no quería hacer nada ahí en la iglesia y todo eso. Pero gracias a Dios que el Señor tuvo misericordia de mí y que me ayudó a salir adelante, ¿no? Pero pues igual nací, la iglesia está ubicada en un lugar que pues no es, ¿verdad? No es San Pedro, ¿verdad? Entonces, quisiera poder decir, ¿verdad? Que vivimos en privada y así. Pero no, nacimos y crecimos en un entorno un poquito complicado, ¿no? Pues en mi tiempo, cuando yo estaba más chico, a lo mejor era más turbio, ¿no? Ajá. Y sí está un poquito más peligroso, pero no voy a decir el nombre, ¿verdad? Para que no. Ya saben. Los que te conocen saben dónde es. Yo tampoco voy a decir ni me pregunten. En Mexicali, en uno de los lugares que se decía antes, ¿verdad? Se decía antes que era de las zonas más peligrosas de Mexicali. Y de verdad que gracias a Dios que el Señor nos guardó, ¿verdad? Porque pudimos haber caído a lo mejor en una pandilla, en droga, no sé, a lo mejor en otros vicios, sí, muchísimas cosas más peores, pero gracias a Dios que el Señor, pues mis padres ahora sí que hicieron la función de estar ahí atrás de uno, ¿verdad? Me imagino, porque sí pensar en el entorno como, o sea, como dices, ¿no? En aquel tiempo, si ahorita todavía unas personas pueden llegar a decir, es un entorno un poquito turbio, en aquel entonces era muy turbio. ¿Cómo llevaste tú eso? O sea, ¿cómo lograste salir ileso, por así decirlo? Pues es que mis papás siempre nos cuidaron, a mí, a mi hermano. Tengo 2 hermanos y son más chicos que yo, entonces mi hermano el mediano es con el que yo crecí más que el más chiquito, porque el de en medio me lleva 2 años, ¿no? Entonces con él crecí y a nosotros siempre fueron bien estrictos con nosotros. Mis papás fueron bien estrictos en esa cuestión, pues de que no salgas, y si sales a la calle, nomás como que en este cuadrito donde pueda ver, ¿no? No nos dejaron ir a la escuela. Tenemos una escuela aquí cerquita y no nos dejaban ir a la escuela esa. Nosotros estudiamos fuera de la colonia en la que crecimos. Entonces como que cuidaron todo eso, ¿no? Wow. No digo tampoco ni menosprecio el lugar donde yo crecí, porque yo amo este lugar con todo mi corazón. Tengo amigos que quiero mucho y vecinos con los que crecí y que pues son gente que yo me topo en otras partes de Mexicali cuando nos llegamos a encontrar, y son gente que te extiende la mano cuando lo necesitas, ¿verdad? Entonces, como que ese apoyo que hay en esa colonia, en el barrio, pues no lo miras en otra parte. Pues hay yo he estado en otras partes y yo he visto que hay veces que la gente ni sale, y aquí pues todo el mundo está afuera, están afuera, todo el mundo se conoce, todo el mundo sabe, ¿verdad? Y ya nomás miras una cara que no es conocida y así, ¿verdad? Pero en esa cuestión mis padres siempre cuidaron el que nosotros no como que rodearnos tanto de todo este ambiente que se movía en aquel entonces, ¿no? Las pandillas, las drogas, los vicios, la vagancia, todo eso. Entonces, creo que también porque mi papá viene de un contexto más o menos parecido, entonces como que él no quiso que nosotros tampoco pasáramos por ahí, pues. Pues es una bendición. Es cierto lo que decías al principio. Muchas veces las personas quieren tener un testimonio así de que, no quieren, pero no quieren, pero piensan que eso les va a dar como que valor, o que las personas lo van a tomar. No sé qué pensarán, ¿verdad?
Bueno, porque a lo mejor yo lo pensé en su momento también. Pero para mí sí es una bendición, por ejemplo, o sea, tú que desde pequeño naciste en una cristiana y, o sea, seguiste ese camino, o sea, no es como que Sí. te abriste, y lo digo porque, pues, en lo personal, pues yo también crecí dentro del Evangelio, dentro de los caminos de Dios, pero sí en su momento, pues me retiré, ¿no? Y hice un testimonio, así decirlo, ¿no? Hay marcas, hay marcas de pero hay marcas, hay cicatrices que quedan, pero uno a estas alturas, a mí me gustaría mucho, o sea, tener ese testimonio como tú, o sea, ¿sabes qué? Sí. Yo no necesito nada más, porque lo que he probado desde pequeño, que es los caminos de Dios, o sea, y saben, o sea, a mí me gustaría mucho poder decir eso, pues. Y igual tampoco no estoy diciendo que yo sea un santo, ¿no? Ni mucho menos, ni al comparación así de acá, un arcángel, ¿no? Ni al caso, porque también tengo mis cosas, pues también tengo mi historial y también han pasado cosas en mi vida que me han llevado a lo mejor a alejarme de Dios, pero creo que la diferencia que yo veo mucho es que a pesar de estar lejos de Dios, no me alejé, como que me alejaba, como cuando vas, no sé si les ha tocado ir a las albercas o así, ¿no? Que tu mamá te dice, no te vayas muy al fondo cuando estás chiquito, ¿no? Y tú te vas al fondo, pero agarrado de la orillita, ¿no? De la paredcita. Sí. Y ya no tocas abajo, ya te estás desobedeciendo y así, pero estás agarrado de la orillita. Entonces, muchas veces, así como yo creo que pasa mucho con la gente que creció en el Evangelio, que es así, pues, o sea, que uno conoce de Dios, uno sabe de Dios, uno sabe que el Señor es la respuesta a todas las cosas. Y sabes que no te puedes soltar tan fácilmente de Dios, no te vas a soltar tan fácilmente de Dios. Hay gente que sí logra hacerlo, y se van al mundo, ¿verdad? Y todas esas cosas, a completar el testimonio y después regresan, algunos otros no regresan, ¿verdad? Es triste. Pero siento yo que así me pasó a mí, ¿no? O sea, llegué a estar lejos de Dios y hay días en los que a lo mejor me siento distanciado de Dios, pero sigo ahí agarrado ahora sí que a lo mejor de la orillita así del vestido del Señor, ¿verdad? Pero no me suelto, ¿verdad? Y eso creo que es lo más importante que uno tiene que hacer, ¿no? Sí, a lo mejor estamos batallando con ciertas cosas que nos hacen alejarnos, pero no soltarnos de la mano de Dios, porque pues no hay manera. Aprovechando que estoy platicando aquí con un hijo de pastor y puedo hacerle estas preguntas a un adulto hijo de pastor, ¿cómo fue, por así decirlo, crecer como tal, como hijo de pastor? Porque yo siento que hay como que una cierta diferencia o una cierta, no sé si decir responsabilidad o un poquito de presión porque muchos están mirando. Ajá, yo siento que es más como a lo mejor presión. En mi caso y algo que yo le agradezco a mis papás es que nunca nos trataron como que no nos dieron un poquito más de privilegio, ¿no? O sea, yo no siento que nunca me miré yo en el privilegio de ser un hijo de ministro y estar en algo mejor un puesto o una actividad, nomás porque eres el hijo del pastor, ¿no? Sí, sí. Siempre nos enseñaron a que tenemos que respetar a nuestros papás. O sea, el pastor y la pastora en la iglesia y en su casa mamá, papá, ¿no? Entonces, como que siempre nos enseñaron eso. Y sí, de repente como que se llega a mezclar, ¿verdad? Se llega a trabar ahí un poquito el que el papá se vaya a la casa y el pastor se quede... Digo, que el papá se vaya a la iglesia y el pastor se vaya a la casa. Porque pues así pasa, pues, ¿no? Pero en realidad nunca yo vi esa privilegio. Sí hay algunas historias que a lo mejor les cuento más al ratito, pero
pero con cierta gente, ¿no? Cierta gente a veces no te como que no te respeta, pues, pero son gente que no respeta a nadie, pues. Entonces, Sí. no es como que tú, por el privilegio de ser hijo del pastor, no te Ya. está respetando, te está diciendo, no, o sea, esa gente no respetaba a nadie, ¿no? Agarraron Entonces, sí parejo. puede llegar, sí llegó a haber un caso así, ¿no? En el que sí te lo voy a platicar. A ver. Que llegó una hermana, pues, y yo le pedí, hermana, ¿me puede dar, no sé, un plato? No, eso estoy hablando de años, no hace años, cuando yo estaba más chico. Y, hermana, ¿me puede dar un plato? Ay, mijo, a ti te gusta que todo te lo den en la mano, ¿verdad? Y yo, así como que, hermana, pues me está sirviendo a todos, ¿no? Porque no me puede dar un plato así. Y como que ese tipo de cosas, tampoco en su momento a lo mejor no lo asimilé de esa manera, pero ya ahorita de grande digo yo, güey, pues qué gacha la hermana esa, la señora, ¿no? Mi hermana le voy a decir. Pero a veces así pasa, pues. Sí, claro. Hay gente y muchas veces pasa que hay gente que mira a lo mejor a lo mejor un poquito de envidia, un poquito de resentimiento. A veces los pastores cometen el error de darles lugar a los hijos, un lugar preeminente, ¿verdad? Dentro de la iglesia, que a lo mejor ni están capacitados, ni se lo ganaron. Entonces hay muchas veces eso también daña el testimonio de la iglesia, ¿no? Yo puedo decir que a lo mejor se va a escuchar como muy altivo, no quiero decirlo de esa manera, pero los puestos que yo he tenido dentro de la iglesia han sido porque pues he trabajado mucho, porque me he esforzado, porque he tratado de trabajo mucho con los jóvenes, o he trabajado mucho con los jóvenes, escuela dominical, entonces como que, a lo mejor porque soy muy metiche, ¿verdad? Y me encanta estar en todas partes metido, ¿verdad? Y de repente, no, pues el hermano, pues póngalo de director, ¿no? Ya que está predique, aquí, ya está ahí metido, ¿no? Pero nunca porque, el hijo del pastor, pues póngale el hijo del pastor, ¿no? Y hasta la fecha yo sigo viéndolo de esa manera, ¿no? O sea, sigo tratando, de verlo de esa manera, pues. Sí, yo creo que sí es importante, y sí también pienso que es de las cosas un poquito más complicadas. Yo no soy hijo de pastor, pero digo, viendo las situaciones, porque sí conozco muchos, que a veces puede ser un poquito complicado como que separar, ¿no? Esa situación de papá a pastor, o sea. Sí, y luego en la cuestión de amistades y eso, pues no puedes tener, tu amigo no le puedes contar los problemas que tú tienes, porque uno como hijo de ministro, pues también tiene problemas con sus papás, Sí, también claro. se enoja, también critican, también. Sí, a fin de cuentas, humanidad, ¿no? Pues es la humanidad, ¿no? Pero muchas veces no le puedes contar al amigo de la iglesia porque es el pastor, ¿verdad? Entonces, ¿cómo que tu papá te dijo eso? Si es el pastor. Pues es el pastor, ¿cómo te está diciendo eso, no? Pero a veces así pasa, pues, a veces pasa. Y yo una recomendación que les puedo dar a los hijos de ministros es que se consigan un amigo o una amiga que sea hijo de pastor, ¿verdad? De otra congregación, para que puedan platicar, o entre sus hermanos, ¿verdad? Que se puedan apoyar ahí, pero es la manera en la que a mí me ayudó mucho, ¿verdad? Fíjate que sí, no lo había pensado eso. Sí. Te digo, yo no sé qué tanto problema pueda tener, pero es cierto, ¿no? O sea, ¿cómo vas a contar los problemas que tienes con tu papá? Y luego, si de por sí el hermanito no está muy acá, Ay, hermano. No, ya me dijeron que el pastor estaba haciendo eso en la casa. Oye, pues si es su casa. El pastor predicando, ¿no? Sí. No es cierto. No, y a veces, bueno, también el pastor te platica lo que está pasando de los hijos, ¿no? O sea, ya uno ya tiene somos cartas abiertas, ¿verdad? Para toda la iglesia. Ya uno no puede platicarle a gusto al papá o a la mamá, porque luego la están ahí predicando. Como ejemplo, aquí tengo a mi hijo. No sean rebeldes como Juanita tal. Qué interesante, ¿no? Es lo que te digo, cosas que pasan, cosas que le pasan a hijo de pastor. Yo en lo personal lo más cercano es mi tío es pastor. Entonces, pues ahí no, más o menos, pero sí es mucha la diferencia como hijo de pastor. Yo quiero preguntarte esto, porque, o sea,
como hijo de pastor, como dices, o como hijo de cristiano De cualquiera, cristiano, ¿no? O ajá. sea, de cualquier papá cristiano, te van guiando, ¿no? Cuando eres niño, o sea, te van Sí. guiando, te van cuidando como a ti aquí, ¿no? En tu alrededor, tus amistades. Y a veces uno dice, qué metiche mis papás, ¿no? Sí, Pero, pero la realidad es que ya cuando creces dices, bueno, me estaban cuidando ajá, de esto, de esto, de esto. sí. A lo que voy es que llega un punto en el que ya tú tienes que tomar, ya tienes la edad suficiente, a lo mejor no mayor de edad, ¿verdad? Pero tienes la conciencia suficiente para decidir por tu cuenta Sí. o sea, seguir Sí. a Cristo o no. Para ti, ¿cómo fue ese momento? O puedes platicarnos cómo fue ese momento. ¿Cuándo fue que tú, por cuenta propia, dijiste, sabes qué? No, o siempre lo has Sí, tenido. no, sí, pasa que cuando uno creció en una casa cristiana, pues uno llega a un punto en el que los papás les están enseñando a los hijos un estilo de vida cristiano, Ujú. ¿no? O sea, tienes que leer tu Biblia, tienes que orar todos los días, no te olvides orar en las noches, ay, ¿qué texto leíste? O a veces que de repente le platicas a tu mamá, pues estaba leyendo acerca de esto, a ver, y te preguntan, ¿no? O siempre estás viendo, a mí me pasaba que ponían no sé si te tocaron a ti, pero los cassettes, Los los negros esos, VHS, los los VHS, ajá. VHS, ahí ponían predicaciones de 1 o 2 horas de eventos evangelísticos de Carlos Anacondia o de Héctor de la Cruz o todo ese tipo de hermanos o cassettes también de música, siempre la música cristiana, siempre predicaciones en cassette, entonces como que siempre estás como inmerso Empapándote. pues en ese ambiente, pero llega un punto en el que, como dices, uno como cristiano, pues sí, como cristiano, decide, o como persona que creció en el Evangelio, Ujú. decide esta religión o esta enseñanza que me están dando, este Doctrina. estilo de vida, esta doctrina, realmente es lo que yo quiero vivir, ¿no? O sea, realmente el Dios que me está platicando y que me ha platicado en toda mi vida es un Dios que es real y que yo que en algún punto, y siempre pasa en algún servicio, en algún evento, ¿verdad? Siempre el Señor se mueve en la vida de las personas y llega le llaman en inglés breakpoint, ¿no? Como que el punto de quiebre, Ujú. ¿no? Que nos ayuda a decir, este Eso es lo Dios que sí quiero. es un Dios real, ¿verdad? Ese es el Dios que yo necesito para mi vida. Ujú. Y a mí me pasó desde muy chico, yo acepté al Señor cuando tenía como unos 8 años, yo creo, pero realmente cuando yo empecé en el ministerio de alabanza y todo eso, y ya trabajando dentro de la iglesia un poquito más formal, fue a la edad de 12 o 13 años más o menos. Estaba en segunda de secundaria y yo en unas vacaciones de Semana Santa, no me sé exactamente las fechas, ¿verdad? Pero en vacaciones de Semana Santa fue que yo decidí, sabes que ya no quiero vivir así como he estado viviendo, porque vivía una doble vida, ¿verdad? En la primaria, en la secundaria era muy grosero, los amigos de la secundaria primaria me conocían Ajá. como una persona muy grosera. Siendo cristiano, siendo hijo de ministro, ¿verdad? Yo era así, pues. Entonces, cuando yo decido, sabes que yo no quiero vivir esta vida así como la he estado viviendo hasta ahorita, quiero cambiar y quiero entregarme al Señor completamente. Y en esas vacaciones de Semana Santa, yo me bauticé y decidí empezar mi vida a vivir diferente. Ujú. Empecé a leer mi Biblia, empecé a orar todos los días, empecé a buscar más de Dios. Ya cantaba yo en la iglesia, pero cantaba porque me obligaban Ujú. a cantar y porque pues hijo de pastor, ¿no? Sí, tenía que. Porque tenía que hacerlo, ¿no? Bueno, llegó un punto en el que ya yo decidí, sabes que yo me voy a subir a cantar. Ujú. Y ya llegó un punto también en el que ya aprendí yo a tocar el piano y ahora ya tocaba el piano, ¿no? Ya tocaba el piano y la cantaba, ¿no? Y así fue como que
creciendo un poco a poco, ¿no? Ya después predicaba, ya después enseñaba, me tocó ser maestro de adultos cuando yo tenía, no sé, unos 15 años, 16 años. Me tocó enseñar a personas que iban llegando a la iglesia, entonces es una experiencia muy, muy, muy bonita, ¿no? Pero siempre llega a ese punto. ¿no? Qué importante es que llegue a ese punto, porque creo que sí hay personas que, bueno, no les ha llegado el punto a lo mejor, pero viven justamente como lo decías, a veces como por inercia, o porque me lo enseñaron, Es el estilo de vida, o pues. porque me obligan, o porque fue lo que me enseñaron desde pequeño, y lo vivo, pero, o sea, no realmente como debería vivirlo, o sea, no yo una relación con Dios como tiene que llegar a ese punto, pues donde ya tú lo decidas realmente, y no es solo por otras personas, o por quedar bien con otras personas, o porque crean que soy buena persona acá, pero en realidad de este lado no lo soy. Sí, creo que es un punto que le tiene que llegar a todos en su momento, y pues qué impactante, ¿no? Que sí nos llega a todos, y ahora sí que la edad varía, ¿no? En el que te llega ese punto de quiebre, como dices. Ajá, es que llega un punto en el que ahora sí que la fe que tus papás están teniendo se convierte en tu fe. Entonces tiene que llegar, es definitivo que tiene que llegar, pero hay gente que, como dices tú, que no les llega y no les llegó y no les va a llegar nunca, ¿no? Pero es porque aprendieron el estilo de vida cristiano, pero nunca vieron a Dios más allá de eso, pues más allá de realmente lo quiero. Ajá, de la religión que compartimos, ¿verdad? Como familia, ¿no? A lo mejor porque me siento bien aquí, me siento a gusto, me siento cómodo, pero... Y a veces hasta están sirviendo en la iglesia, pero realmente porque pues no conocen otra cosa, pues. Entonces, así pasa, ¿no? Sí pasa mucho. Ahora, digo, ya que entraste, ¿no? Con la alabanza, yo no he estado mucho en alabanza, sí me ha tocado estar un tiempecito por ahí, apoyando. ¿También así le entraste así porque hacía falta o...? Fíjate que sí te gustaba. En su momento creo que sí fue como que, híjole, no como que me lo dijeran necesito que te subas, pero sí lo miraba yo, pues, y sí fue como que decisión de, creo que hace falta aquí, pues voy a ver, ¿no? Pero aún así, pues sí me fue de bendición, la verdad, el tiempo que estuve ahí. Tristemente, pues ya después de ahí fue cuando me retiré, y ahorita hablaremos de eso. Pero he estado poco en la alabanza, pero sé que es de mucha bendición. Pero a ti, cuando iniciaste, ¿cómo te haría esa pregunta? O sea, yo creo que un levita tiene que tener una comunión, ¿no? con Dios para poder, pues, ministrar, ¿no? Así que ministrar a Dios y al pueblo. ¿Cómo fue para ti eso? O sea, ¿cómo empezaste a encontrar eso? ¿Cuál fue tu camino para tener esa conexión? Porque yo creo que o sea, yo veo a los levitas cuando están en la presencia, de repente dices, ay, este levita está bien entrado, está cantando así. ¿Cómo es ese proceso contigo? ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cómo Dios te movió a eso? No sé. Pues es que para mí fue como natural, ¿no? Fue como muy orgánico porque, pues, como siempre crecí ahora sí que crecí en el altar, ¿no? Porque yo tengo un vago recuerdo que a lo mejor me lo soñé, ¿verdad? en algún momento de mi vida, pero yo me acuerdo mucho que yo me subía al altar como a predicar y así, cuando estaba más chico, con un micrófono sin cable, ¿no? Porque yo estaba ahí ministrando según a la gente y así. Entonces siempre como que fue para mí el altar como algo familiar, pues, algo conocido, ¿no? Pero como te digo, o sea, llega un punto en el que ya empiezas tú a familiarizarte más con la música y así. Cantar nunca fue mi fuerte, pero llegó un punto en el que ya lo hacía, ¿no? O sea, así pasó, o sea, tengo buena voz y puedo cantar, vamos a cantar, ¿no? Así nació, ¿no?
Tampoco no me siento el Sí, de que- Pavarotti o no sé, Pero sí canta bien, o sí canta bien. Marcos Witt o no sé, cualquier cantante, Evan Kraft, no sé. Cualquier cantante que se te venga a la mente, ¿no? Tampoco no me siento una persona así. Me gusta cantar, me gusta hacerlo y he escuchado que la gente dice que lo hago bien y yo le doy gracias a Dios por eso. Entonces, porque la gloria es para Dios siempre, ¿no? Entonces, para mí fue como bien natural, como que la progresión, ¿no? Y cuando yo empecé a relacionarme con el Señor más a fondo, pues obviamente empiezas a conocer la presencia de Dios de manera diferente, ¿no? Yo empecé, por ejemplo, con la alabanza cuando estaba en segundo secundaria, pero no fue hasta 2012 y que ya estaba en la universidad cuando yo conocí realmente la presencia de Dios, ¿verdad? Que el Señor me bautizó con su Espíritu Santo y conocí realmente ahora sí que el mover del Espíritu Santo en mi vida. Y así como dicen, ¿no? O sea, así como dicen que te quieres comer la Biblia, quieres saber más, quieres conocer más de la presencia y sumergirte así en las profundidades de Dios, ¿verdad? Entonces así me pasó a mí. Entonces, cuando yo conocí eso de Dios, pues ya no me quise salir. Pero en la cuestión de los músicos es bien fácil que nos dejemos guiar por los sentimientos. O sea, los sentimientos influyen mucho, la música influye mucho en los sentimientos y los sentimientos influyen mucho en la música. Entonces, uno tiene que tener mucho cuidado en eso, ¿no? En ese aspecto. Saber que cuando sientes la presencia de Dios, saber que es Dios el que te está moviendo para llegar a un lugar, ¿no? Entonces, yo me acuerdo mucho que yo me la pasaba, ahora sí que me la pasaba yo leyendo la Biblia y conociendo y preguntándole a mi mamá, a mi papá, ¿verdad? ¿Qué piensas de este texto? Y es que yo no lo entiendo. Y como todo eso, o sea, no fue únicamente, y esto es bien importante, ¿no? No fue únicamente siento bonito y este es el sentimiento que debo tener, ¿verdad? Cuando llega la presencia de Dios en mi vida, no fue nomás únicamente eso, sino también iba de la mano junto con la palabra de Dios, pues. Entonces ya empiezas a conocer la palabra y lo que estás viviendo lo miras en la palabra y dices tú, entonces estamos correctos, ¿no? Vamos por el buen Sí. camino, ¿no? Y así pasa cuando uno empieza a relacionarse con el Señor. No puedes que ¿cómo decirlo? Como que se desboque, ¿no? Como que se desborde así de sobremanera todo el sentimiento, porque la presencia de Dios es bien grande, pues, y la capacidad humana de sentir la presencia de Dios, pues a veces es limitada, ¿no? Entonces es como, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Entonces tienes que saber, ¿verdad? Tu conocimiento, la palabra de Dios no me acuerdo si es en 1 Corintios, pero no me acuerdo si es el 12, los 12, 13 y 14, que habla acerca de los dones del Espíritu Santo y cómo se manifiestan. Dice, hablaré yo, dice, en el Espíritu, pero también en el entendimiento, ¿no? Entonces, la palabra de Dios no está separada de la presencia de Dios, ¿verdad? Va en comunión. Entonces, esa fue mi experiencia, ¿verdad? Entonces, siempre que procuro, o cuando el Señor me ministra, ¿verdad? Y trata de ministrar a la iglesia, procuro siempre guiarme con la palabra y no perderme yo en mi adoración, ¿verdad? Que ya está el Señor acá en el tercer cielo, ¿verdad? Y la iglesia, que así nomás, y a ver cuándo va a terminar el hermano, ¿no? Y Es cierto. ¿verdad? Que pasa. Pues sí. Pasa, ¿verdad? Que a veces los músicos son los más metidos, pero la iglesia no se está metiendo. A lo mejor nomás fueron tus sentimientos y la iglesia pues no sintió nada de parte de Dios y no hubo conexión, ¿verdad? Entonces, así a veces pasa. No sé si respondí la pregunta. Sí respondiste la pregunta. Es bien, y es muy interesante todo eso. Yo
yo no he estado tanto, el tiempo que estuve sí me fue de bendición, pero sé que como levitas sí tiene que haber una, pues no tanto especialmente sí ellos, pero creo que todo el pueblo en general, ¿no? Sí, Siempre claro. tienes que tener como hijo de Dios esa conexión. Ujú. Y Como grupo de alabanza, uno tiene que ser como recibes de parte de Dios, pero tú también no. entregas. Yo he visto algunas referencias que dicen que es como la cruz, ¿no? Que la cruz representa eso, ¿no? La conexión de Dios, la conexión vertical, ¿verdad? Que es la conexión de Dios con los hombres, y la conexión horizontal, que es entre el pueblo, ¿verdad? Entre la misma gente. Entonces, así es como tiene que ser la conexión, ¿no? Siempre. De parte. No sé si lo habías escuchado antes. Es la primera vez que lo escucho, pero sí está, es lo que... A lo mejor también la soñé, no sé, pero algún predicador, ¿verdad? Yo escuché que me gustó mucho esa referencia porque es cierto, ¿verdad? O sea, la palabra también nos enseña que dice los grandes mandamientos en los que se resumen la ley y los profetas, pues es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, y a tu prójimo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Entonces ahí dice, el resumen, la ley y los profetas, ¿verdad? Esos dos mandamientos. Entonces esa es la conexión que nosotros debemos tener. Entonces, como músicos, como parte del grupo de alabanza, no puedes tú perderte en tu adoración y perderte en la administración si estás viendo que la iglesia pues no está tan bien metiéndose, ¿verdad? Obviamente hay gente que simplemente va a la iglesia y no va ni conectada con Dios, va nomás por cumplir. Entonces sí, claro, o sea, uno también tiene que hacer su parte, no sé, uno también tiene que tener esa comunión. No podemos pretender llegar después de una semana sin buscar a Dios, ¿no? Y llegar a la casa de Dios. Y ahora sí, Señor, esté listo para que derrames de tu presencia. Ponme gracia sublime, por favor. y a veces ya tenemos tan así como que aprendido eso, o el chip ese que te ponen la canción así que te gusta y ahora sí ya te sientes que estás bien metido, pero es como dices, a veces levanto mis manos. Sí, y ya empiezas ahí, sí, ya siento, no es cierto. Entonces sí es muy importante eso de siempre estar conectados, ¿no? Con Dios. Así es. Y aprovechando que sé que eres una persona, porque me consta, porque lo he visto así, o sea, he estado cuando ministras, he estado cuando cantas, y sí ha sido mucha bendición para mí. Y sé que eres una persona que tiene esa comunión, ¿no? con Dios. Yo sé que hay muchas personas por allá, y en algún punto yo he estado en ese grupo, que a veces puede ser como que un poco difícil, o no tienen alguna idea de cómo comienzo yo a tratar de buscar de Dios, a tener lo que esa persona tiene, a tener esa comunión que ellos dicen que tienen, porque yo no puedo, si de verdad quiero intentarlo. ¿Cómo podrías ayudarlos, o qué podrías decirles a ellos, aconsejarles en tu opinión, de acuerdo a lo que tú has vivido? Yo, al igual que todos, ¿verdad? Yo digo que todos hemos batallado con el cómo empezar a relacionarnos con Dios, ¿no? Pero yo pienso que una de las cosas es entender que la relación que yo tengo con Dios no es igual a la relación que tú tienes con Dios. Cierto. Cada persona tiene su historia, cada persona tiene su manera de comunicarse con Dios, y de Dios comunicarse con la persona. Lo miras a través de la palabra. O sea, el Señor no le habló de la misma manera a Jonás que con Adán, por ejemplo, o a Pablo no le habló de la misma manera que a Pedro, por ejemplo, ¿no? Etcétera, etcétera. Muchos ejemplos dentro de la palabra que nos enseñan que ninguna relación se parece a la otra, ¿no? No hay como una fórmula establecida que diga, ay, tú tienes que hacer esto y esto y esto y esto para tener una comunión con Dios, ¿no? Con Dios. Lo que uno tiene que hacer es leer su Biblia, orar, ayunar, leer su Biblia, ayunar,
orar, ¿verdad? Son los principales. Asistir a la iglesia, no dejar de congregarse, es muy importante, ¿verdad? No nomás en línea, tiene que ser presencial. Le diste al clavo. Por favor, vayan a la iglesia, congréguense, ¿verdad? En una iglesia que esté cerquita de su casa, que prediquen la sana doctrina, ¿verdad? Me he estado peleando con algunos en Instagram, ¿verdad? Que no conocen, que no saben leer, ¿verdad? Que no conocen la palabra. Y ahí estoy yo diciéndoles, hermano, así no es. Es un nuevo logro desbloqueado, ¿verdad? Entonces, ahí es cuando te das cuenta que creces. Ya estoy viejo y ahora yo me peleo en Instagram. En Instagram. Muy bien. Pero lo más bonito es eso, pues entender que la presencia de Dios va a llegar a tu corazón de manera personal, ¿verdad? De acuerdo a tu propósito, el Señor te va a llamar y te va a hablar si tú necesitas que, por ejemplo, a lo mejor yo soy una persona que necesito que me hablen de manera tierna, de manera bonita, y el Señor viene contigo y te hablas, hijito, tú miras, por ejemplo, Juan, ¿no? Hijitos míos, amados, vayan así, ¿verdad? El Señor tratando con nosotros de esa manera, ¿verdad? Pero a lo mejor a ti te tiene que decir, mi hijo, pues es que no está haciendo caso. Ya agarra el rollo, ¿verdad? Ya voltea tu cara al Señor. Ya tienes que regresar, ¿verdad? Ya vuélvete a casa, ¿verdad? ¿Qué andas haciendo aquí? ¿Qué me sabes? No. Yo le sé cosas. Nada, pero así pasa, pues, uno tiene que encontrar ese mover y eso es en lo más íntimo, ¿verdad? Con el Señor. Por eso dice que uno tiene que entrar en lo secreto y si el Señor que ve en lo secreto te recompensará en público, pero tenemos que ir a lo secreto, ¿verdad? Y en lo secreto tú le puedes decir al Señor, a veces, a mí me pasa, hermanos, a mí me pasa que a veces no puedo yo expresar mis palabras y me toca escribir. Y yo le digo al Señor, Señor, yo miro esto y esto y esto, y yo siento, yo necesito esto y esto, y se lo escribo al Señor. Y de esa manera yo me expreso al Señor y es mi oración a Dios, ¿no? Hay otros hermanos que no pueden escribir o no saben escribir o lo que sea, ¿no? O no se pueden expresar bien con palabras escritas, pues lo dicen de manera hablado, ¿no? Y hay otros que necesitan cantarlo, ¿no? Otros que necesitan poner música, algunos no necesitan música, no sé, tú tienes que encontrar esa manera en la que el Señor te hable, ¿verdad? Yo he visto gente que pinta, ¿verdad? O que el asunto es pasar tiempo con el Señor, pues, en comunión. Cuando tú dedicas un tiempo al Señor, ahí es cuando el Señor va a empezar a moldear su relación, ¿verdad? Había un hermano que el hermano le decía, se quedaba así volteando al cielo y ya entendí, Señor, y ya empezaba a hablar, ¿no? Y así el Señor le hacía sentir algo en su corazón y empezaba a hablar lo que el Señor le hacía sentir. Hay otros hermanos que no sé, o sea, hay diferentes maneras, ¿verdad? Entonces, el asunto es, no esperes tú o no te compares, ¿verdad? Con otra persona, con la relación de otra persona. Tu relación es personal y tú vas a conocer a tu Dios personal, ¿verdad? Y siempre va a ser en lo secreto. Así como el Señor te formó. Les recomiendo mucho el texto de Salmo 139, que es mi salmo favorito, que habla acerca de eso, que el Señor nos formó en el vientre de nuestra madre, dice, en lo profundo, ¿verdad? Ningún secreto fue cubierto. Dice, no fue encubierto de ti mi cuerpo, sino que en lo más profundo yo fui formado y entretejido, ¿verdad? Y dice, y todas las cosas dice, todo lo que estaba en tu libro fue hecho, fue escrito, ¿no? Fue formado luego en mí, parafraseando un poquito el pasaje, ¿no? Entonces no tengas como esa frustración de decir, no, pues yo no soy como fulanito de tal, ¿no? Sí, claro. Que sí puedes admirar, porque hay hermanos que yo admiro mucho, ¿verdad? Dentro
de las mismas, nosotros somos de Asambleas de Dios, ustedes son de Autoconcilio, ¿verdad? Pero nosotros de Asambleas de Dios, yo conozco a muchos hermanos que yo admiro muchísimo su manera de comunicar el Evangelio y su manera de expresar su relación con Dios, cómo el Señor los ministra. Y digo, a mí me encantaría yo ser como, no sé, como César Aradillas o como Juanita Murillo, no sé, un sinfín de nombres, ¿no? Claro. Como Marcelino González, que son gente con eminencias en la palabra y que tú miras su relación con Dios pero también puedes ver y compararlo con la relación que, por ejemplo, el hermano Oliva, que es una hermana de aquí de la iglesia, que es una hermana de oración y que dices, yo quiero ser como esa hermana, ¿verdad? Sí. Que a lo mejor no es una eminencia en la predicación, pero cuando ora, la hermana es puro fuego, ¿verdad? Entonces, tú no puedes compararte, puedes admirar, pero no compararte, ¿verdad? Tomar como que yo quiero porque a fin de cuentas va a ser personal lo tuyo. Sí, ¿no? sí. Y como dices, es diferente Es diferente para cada quien. Es como si lo vemos en humano, ¿no? Los papás no tratan igual si tienen dos hijos, nunca los tratan igual. O sea, va a ser diferente. Los pueden amar igual, sí, pero no los van a tratar igual. Que siempre hay un favorito. Siempre hay un favorito, hermano. No quiero entrar en ese tema. No queremos entrar en esos detalles. Siempre hay un favorito. Josué. Favorito. Si ves esto, discúlpame. Discúlpame, no debí haber entrado en esto. Pero así pasa. El Señor tiene una relación personal con cada uno. Tú por ejemplo, con que, ¿cómo te sientes tú cuando, qué es algo que dices tú, bueno, esto yo sé que no lo hacen todos, pues. A lo mejor en la oración, a lo mejor, por ejemplo, yo acabo de descubrir que los escritos, pues. Ajá. Es muy interesante eso, ¿no? Tengo poquito que estoy escribiendo o que escribo de repente mis sentimientos y los expongo al Señor, ¿verdad? Y le digo, Señor, estoy pasando por esto, ¿no? O yo le digo al Señor, Señor, ayúdame en esta área, ¿no? Y empiezo a poner textos, empiezo a poner cosas que el Señor está tratando conmigo en ese momento y lo estoy escribiendo, ¿no? Sí, la verdad es la primera vez que lo escucho, pero sí es muy interesante. Escrito. ¿Sí? También pueden ser herramientas que uno puede utilizar en su momento, ¿no? Creo que yo en lo personal, hay algo que me pasa, que pues no sé a cuántas personas que les pase, ¿no? Pero hay momentos en los que, o sea, hay personas que están en la presencia de Dios y de repente, ¿no? Pues comienzan a llorar de alegría, de felicidad, no sé. No sé por qué a mí me pasa, pero yo llega el momento en el que estoy así. O sea, sé que estoy en la presencia de Dios y me pongo muy contento, muy feliz y me estoy riendo. O sea, no sé, Dios como que me da esa... Pues es paz, pero alegría. Y pues en lo secreto es igual. O sea, yo siempre comienzo cantando, o sea, alabando a Dios. Y de ahí ya es una plática, ahora sí que es una plática entre Dios y yo, pláticas que no podría, pues ahora sí que hablar con los demás. No, o sea, tampoco no estamos, o sea, que nos pongas tu secreto. No, o sea, no me refiero aquí, sino que ni con personas así, de que un amigo, a veces ni siquiera el amigo más cercano cuántas cosas conoce. Porque a fin de cuentas, o sea, yo lo decía, a fin de cuentas Dios ya lo sabe, o sea, yo nada más le estoy confirmando que es cierto lo que pasó, que es cierto lo que hice, que yo estaba ahí, que realmente me arrepiento de algo, si es que lo hice, y así es conmigo, o sea, yo trato de tener esa plática siempre con Dios, y no sé, yo siempre me lleno de paz, o sea, en las noches es como que una paz bien chila. Y incluso sí ha llegado a haber noches donde de repente, no sé por qué, pero hay de esas noches donde te sientes como que inquieto, como que ansioso, como no puedes dormir. ¿Qué onda? ¿Qué me está pasando? Y buscar de Dios y realmente Dios contesta, ¿no? Llega el punto en el que sí está esa relación, esa amistad. Que yo no la tenía, la verdad, soy sincero, yo batallé mucho, por eso te preguntaba, ¿no? ¿Cómo puedes ayudar a los jóvenes? Porque en su momento yo fui de esas personas donde justamente hacía lo que tú dices, ¿por qué no puedo ser como ese hermano? O sea, ¿por qué no puedo tener la relación que tiene ese hermano? Es que no puedes tener la relación que tienen ellos porque tú no pasaste por lo mismo que ellos pasaron. Exacto.
Y ¿sabes cuándo me di cuenta yo de que no estaba haciendo como que las cosas bien, o el por qué era que yo no conseguía, ¿no? Digámoslo así, una relación con Dios? Y esta fue una historia que escuché, no me acuerdo si fue, pastor, si mira este video, que sé que sí, porque siempre los mira para ver si no digo algo por ahí, una herejía por ahí. No sé si fue pastor mío que contó esta historia, o si fue en otro lugar, o si fue un amigo que me contó la historia, o si la miré en alguna prédica, en algún video, pero fue una historia que a mí me inventé yo. no sé, a lo mejor la soñé, a lo mejor la soñé, pero fue una historia que me llegó y no es como que una historia así que ya está súper, y se los voy a contar por si alguien está en ese lugar. Pues esta cuenta la historia de una persona, de un leñador en aquellos lugares, que pues no sabía nada de Dios, y de repente llegó una persona, le habló de Dios, conoció de Dios y todo eso. Y dice que él no sabía cómo orar, pues. Entonces la persona que le enseñó de Dios cómo se tenía que regresar al lugar de donde venía, le dejó una oración escrita. Señor, te pido que esta mañana me vaya bien, que tenga trabajo, que pueda conseguir, no sé, buena leña y todo esto. Entonces este hombre repetía cada mañana esa oración. Todos los días en la mañana se levantaba y la repetía. Y le iba bien, se sentía bien y todo. Pero resulta que un día se le olvida esa oración, y cuando llega a su trabajo pues se queda así como que, mi oración. O sea, se le olvida de que no traía el papel pues para decir la oración. Y entonces se queda así, y pues a como pudo, dice que él, pues ahí, Señor, pues perdóname por haber olvidado la oración en mi casa, de verdad. Lo único que te pido es que no tomes en cuenta eso, pero que me vaya muy bien el día de hoy. Y lo que dice esta persona que contaba la historia es que esa era la oración que más le agradó a Dios de esa persona, porque realmente venía del corazón, porque realmente era una plática ya de él a Dios, y no algo como que repetido, que no estaba mal, ¿no? Porque a fin de cuentas lo hacía con el corazón, pero la oración que más le agradó a Dios fue esa oración, esa pequeña oración que él hizo con el corazón. Y eso fue algo que a mí me llevó, porque a veces hacemos oraciones o pláticas vacías, repitiendo cosas creyendo que eso es lo que, que la repetición va a hacer que Dios diga, bueno, está bien, ya me faste. No, y ahí fue donde yo comencé a tratar de tener esas conversaciones con Dios, que a veces eran de 5 minutos, así, de que, Señor, ya no tengo nada que decir, la verdad, pero pues esto es. Y poco a poco Dios fue cambiando eso, y ahorita no voy a decir tampoco que soy la super evidencia, y de que en la oración, y de que digo, Señor, vamos ahora sí a caminar y se llena el lugar, así, pero cuando tengo las pláticas con Dios, sé que las tengo con Él, sé que ahí está. Y así fue como, o sea, esa pequeña historia cambió mucho en mi vida, la verdad. O sea, pequeñas cosas pueden cambiar. Sí, es que llega un punto en el que ya tu relación con Dios crece. Pues ya no es algo, como dices tú, ya no es algo aprendido únicamente, ya es algo que ya es una relación completa, ¿verdad? Pues así más o menos como con los discípulos les dicen, Señor, enséñanos a orar, el Señor les da el Padre Nuestro. Y me imagino que a lo mejor en su momento, bueno, yo he visto The Chosen, ¿no? Por ejemplo, y de repente los discípulos están orando y están recitando el Padre Nuestro, ¿no? Y no está mal, pero va a llegar un punto en el que ese Padre Nuestro se convierte en una oración. Señor, te pedimos que ya, ¿verdad? Una oración completa, diferente, ¿no? Sí, ya genuinamente de ti. Nos está dejando un modelo, ¿verdad?, a seguir. Siempre el Señor no nos deja solos, sino que Él nos enseña el camino que debemos seguir, ¿verdad? Y ya cuando estamos encaminados, entonces ahora sí ya, ¿verdad?, muestra tu personalidad, ¿verdad? Ahora sí ya puedes avanzar tú, ahora sí busca tu camino, busca tu relación, ya literalmente como hacer. Entonces eso es, chavos, no hay como dices, no hay una fórmula grabada, pero ya dijo aquí algunos pasos que son muy importantes. La oración, asiste a la iglesia, no solo en línea, porque
después de pandemia eso se convirtió en muchos, estar ahí por el teléfono. No, pues aquí escucho la palabra. Aquí me congrego en diferentes iglesias. Aquí me congrego en Elevation Worship, ¿no? Digo, en Elevation Church. Allá en Estados Unidos. Eso es mi iglesia. Aquí. Le pongo subtítulos y súper bien. Wow. Pues tiene que ir a la iglesia. Sí, es importante, la verdad. Sí, muchos podrán decir, no, yo estoy bien, yo hago el bien, sin estar en la iglesia, yo hago el bien, necesito, yo hablo con Dios y todo eso. Es importante, o sea, congregarse, estar con el pueblo de Dios, recordar que somos un cuerpo, ¿no? Y que todos funcionamos, todos necesitamos de todos ahora, ¿sí? Exacto, miembros unos de los otros, dice la palabra. Ahora vamos a avanzar un poquito más. Hemos conocido varias cosas ya de ti, de un hijo de pastor, por así decirlo, y de cómo has llevado, ¿no?, tu vida espiritual, cómo Dios te ha guiado, cómo has aprendido a sentir la presencia de Dios, a tener una comunión con Dios. Yo quiero preguntarte, ¿hay algún proceso, algo en tu vida que te haya marcado y que haya sido como que un antes y un después con Dios? O sea, algo que te haya impactado, algo que Dios te haya mostrado, que te haya enseñado, que nos puedas contar, claro. No sé si para mí, creo que hay varias partes en mi historia, ¿no? En mi historia de vida que yo creo que el Señor ha tratado conmigo, ¿no? A lo mejor cuando recién me convertí, me bauticé, es como que una etapa de mi vida. Cuando recibí el Espíritu Santo en mi vida, también fue un antes y un después. Y en estos últimos años, ¿verdad? Que ahorita ya en la adultez, en la madurez, ¿verdad? La vida, la vejez. Pues me tocó experimentar algo muy fuerte en mi vida, ¿verdad? Es algo que yo quería tratar con ustedes y contigo, mi hermano, que pues fue cuando perdí a mi mamá. Yo perdí a mi mamá en el año del 2022. Es reciente, hace ya van a ser 4 años y para mí marcó un antes y un después. Sí, claro. ¿Verdad? Creo que desde que escuché las palabras así de que ¿sabes qué? Hicimos lo posible, ¿verdad? Por salvarla, pero no pudimos salvarla, ¿verdad? Para mí, pues ahora sí que mi mundo, el mundo que yo me había construido, ese plan perfecto, ¿verdad? Que yo me había construido para mi futuro, pues en ese momento como que se me vino encima todo, ¿verdad? Para mí fue algo bien complicado, bien difícil. Pero volvemos a lo mismo. A lo mejor en ese momento fue así, pero lo primero que hicimos, ¿verdad? O lo primero que yo hice con mis hermanos es darle gracias a Dios por mi mamá. Fue lo primerito que hice en cuanto salí con el doctor y les dimos la noticia que fue bien difícil para toda la familia y todos los hermanos que estaban ahí. Lo primero que hicimos fue dar gracias a Dios. Wow. Dar gracias a Dios, Señor, te doy gracias por mi mamá. Porque me la permitiste, porque estuvo con nosotros, porque nos enseñó, porque me dio a mis hermanos. Entonces, como que todo eso, pues, le di gracias a Dios por mi mamá. Ya después vino lo feo, ¿no? Ya después vino lo feo, vino lo que es. Como te digo, muchas veces pasa que uno se planea, o uno planea que la vida sea de cierta manera, ¿no? Sí, claro. Entonces, cuando ese plan se estropea o se arruina, ¿verdad? Pues si te saca de onda y dices, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿A dónde tengo que ir? ¿Qué sigue? ¿Verdad? Entonces sí fue para mí como eso, pues ya el plan que yo tenía de vida se destruyó y ahora ¿qué sigue? Nomás estoy así parado a ver hacia dónde tengo que ir, qué es lo que tengo que continuar, ¿verdad? Hacer. Hubo días muy oscuros, hubo
noches que no podía dormir, hubo días que dormía todo el día y noches que no dormía nada. En ese entonces trabajaba en una oficina. Hubo un día que en especial que me solté llorando ahí en la oficina, ¿verdad? Y me da vergüenza, pero es parte de la historia, ¿verdad? Yo recuerdo mucho a mis compañeros que no lo estén viendo, ¿verdad? Me decían, porque yo estaba llorando mucho y no podía controlarme, pues no estaba llorando así a gritos, pero estaba llorando mucho. Entonces, todo eso, pues el proceso con mi familia, o sea, y para mí fue un proceso muy solitario, porque a pesar de que tenía mi familia, pues ellos también estaban pasando por algo, ¿no? Estaban pasando por el mismo duelo, y tenía mis amigos alrededor, pero mis amigos de la iglesia, pues también estaban pasando por algo similar, ¿no? Entonces, no me podía como, ahora sí que recargar en alguien cercano, ¿verdad? Mi mejor amigo, le doy gracias a Dios por mi mejor amigo que estuvo conmigo en esos momentos tan tristes, ¿verdad? La que ahora es mi esposa, ¿verdad? Que también estuvo, que ella es la del proceso, ¿verdad? Ella estuvo conmigo en el proceso. Pero a pesar de que ellos estuvieron conmigo, también es un momento muy, muy solo, ¿verdad? Sí. Muy, muy solo. Llegué al punto o sea, no lo he contado, no sé si lo he dicho, pero yo llegué al punto en el que yo me ponía, de repente cuando iba a visitar a la que ahora es mi esposa, que antes era mi novia, pues iba a visitar a mi novia y había como unas vías del tren, tenía que pasar por las vías del tren y a veces me quedaba ahí como deliberadamente, ¿verdad? Decían yo, pues es que ya no tiene sentido mi vida, ya no siento que voy para algún lado, o sea, ya no siento que, aún a pesar de crecer en la iglesia, aún a pesar de conocer la presencia de Dios, aún a pesar de saber todo lo que, la esperanza de vida que se nos ha entregado, ¿verdad? Uno cuando llega un dolor así de repente, pues no piensas en esos textos o lo que te enseñaron toda tu vida, ¿verdad? Pero poco a poco vas encaminando, ¿verdad? Vas encaminando ahí, vas conociendo a través del duelo, vas conociendo también conoces un poquito más en mi caso de mi mamá, que cuando la perdí, siento que conocí un poquito más de ella también, aún cuando ya no estaba, ¿verdad? Conocí unas cosas de mí que yo no sabía de mi persona. Entonces, y aparte conocí cosas de mi mamá, conocí cosas de mis hermanos, de mi familia alrededor. Entonces, todo eso me enseñó a crecer y a valorar, ¿verdad? Lo que ahora tengo. Y para mí, te digo que fue un antes y un después porque aún todavía estoy en el proceso de levantarme y volver como que a agarrar fuerzas para salir adelante en la vida, ¿no? Porque, porque te digo, uno se planea y se hace unas ideas y dices tú, pues en el futuro, mis hijos, sus nietos y los bisnietos y no sé, muchas cosas, ¿no? Sí. Que uno piensa, pero pues ya no está la persona que querías alegrar ¿me explico? Entonces, a lo mejor no me explico, pero así me pasó, ¿no? Y ahora con este nuevo rumbo de vida, pues uno tiene que reevaluar todo, man, todo. O sea, la fe que en algún punto conocí por medio de mi madre, ahora tengo que empezar a vivirla todavía más, ¿verdad? Entonces, esos conocimientos que ella me dejó, esa herencia eterna que ella me dejó, tengo que ponerla en práctica y es bien difícil, porque tú empiezas a evaluar a Dios, llega un punto en el que estás evaluando a Dios y estás pensando, bueno, pues, nunca le he reclamado a Dios y nunca le voy a reclamar a Dios la decisión que Él tomó de llevarse a mi mamá, porque yo entiendo que Él es soberano y que Él todo lo puede y que Él, sus planes
son más altos que los míos, sus pensamientos son más altos que mis pensamientos, y sus caminos son más altos que mis caminos. Entonces yo no me puedo poner a evaluar a Dios y a decirle, es que tú te equivocaste. No, claro que no. El Señor nunca se equivoca del todo. Y Él todo nada lo toma por sorpresa, pues. Y el Señor tiene cuidado del futuro. Entonces, lo que uno tiene que empezar a hacer es empezar a aprender a vivir nuevamente con esa situación, ¿no? Y como te digo, no es una cosa sencilla, no es una cosa sencilla. Para todas esas personas que están pasando por una situación similar, o sea, no están solos, hay gente que ha pasado por lo mismo. Y a pesar de que yo tengo pues ya casi 4 años, ¿verdad? Todavía sigue doliendo, pero ya no duele como antes, ¿no? Sigue doliendo, pero todavía ahora es un poquito más soportable, ¿verdad? El dolor. Pero también, como les digo, no solamente conocí algo de mi mamá y conocí algo mío, sino también conocí algo de Dios, ¿verdad? Otra faceta de Dios que a lo mejor yo no conocía en su momento, pero ahora yo lo entiendo. Y hay un pasaje que se los quiero leer, está en Tesalonicenses. Es Tesalonicenses 1:4 y es el versículo 13. Y eso me lo encontré hace poquito también. Ese pasaje no tiene mucho que y a lo mejor ya lo había leído, obviamente ya lo había leído, pero me lo encontré hace poquito y me encantó, que dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y ese pasaje me gustó mucho porque dice, no quiero que ignores acerca de este tema. Muchas veces nosotros pasamos de largo la muerte, ¿no? Y es algo queremos pasarla de largo. o queremos pasarla de largo, o no queremos ni tratarla, ¿no? Incluso cuando vienen los hermanos a ofrecernos el plan funerario, así, no, pues, ni que me fuera a morir, ¿verdad? Pues claro que todos vamos a morir, todos vamos para allá, ¿verdad? Unos más pronto que otros, pero todos vamos para ese plano, ¿verdad? Entonces Pablo le está diciendo: no quiero que ignores acerca, obviamente es Dios hablando a través de Pablo, ¿verdad? No quiero que ignores acerca de los que duermen. Dice: no me voy a poner a platicarles aquí, a darles una teoría de qué viene después de la muerte y cómo es, ¿verdad?, el paraíso, y que están dormidos, están despiertos, están en el cielo, están esperando. No, ahí cada quien en su doctrina, y preguntan a su pastor, ¿verdad? Pero preguntan al pastor, ¿verdad? A ver qué les puede decir acerca de eso. Pero se me hace bien interesante, pues, que dice: no quiero que ignores. Dice: para que no te entristezcas como los que no tienen esperanza. O sea, tú tienes esperanza y te vas a entristecer porque te va a pasar, porque vas a perder gente. Sí. Y eso es para todos. A todos nos va a llegar ese duelo, ¿no? Y dice en la palabra que te vas a entristecer, pero no te vas a entristecer como los que no tienen esperanza. Wow. Entonces, eso es como que lo tremendo, pues, de ese pasaje. Que el Señor, a pesar de que hay tristezas, incluso Eclesiastés nos dice, ¿no?, que hay tiempo para todo, tiempo para reír, para llorar, para endechar, para hacer todas esas cosas. Hay tiempo para absolutamente todo. Y tiempo para estar alegres y tiempo para estar tristes. Tiempo para abrazar y para abstenerse de abrazar. Entonces vamos a pasar por esa tristeza, pero no vamos a estar como los que no tienen esperanza. Porque el Señor nos ha puesto esa esperanza eterna, ¿verdad? Que en Jesús encontramos esa esperanza. Y algo que yo les puedo decir es eso, pues, que a mí me pasó cuando yo perdí a mi madre. Una de las cosas que yo decía es que yo quería largarme, me quería ir a ver a dónde,
así lejos, dejar todo, dejar mi relación, dejar a mis amigos, dejar a mi familia, dejar la iglesia, dejar todo. Ya me miraba en Monterrey, allá con unos amigos que tengo allá en Monterrey. Ya me miraba ya por aquellos rumbos, ¿no? Ya quería dejar todo, quería huir, no quería saber nada así. Y luego, en ese mismo ratito que se me ocurrió esa locura, ¿verdad? En esas noches tan tristes y tan solas y tan oscuras, ¿verdad? En ese mismo ratito el Señor me hizo sentir, pues, ¿sabes qué? ¿A dónde te vas a ir? O sea, ¿a dónde te vas a largar? O sea, y como que yo mismo me autoministré, ¿verdad? De decir, pues, ¿a dónde te vas a ir si el Señor es el único que es la respuesta para tu vida? O sea, el Señor es el único que tiene la respuesta a todos, y aunque te vayas lejos, aunque te vayas y te escondas abajo de la piedra, como dice el pasaje de Salmo 139, ¿verdad? Aunque te escondas en el Seol, ¿verdad? Aunque te escondas en lo más profundo de la tierra, dice, hasta allá me tomará tu mano y me asirá tu diestra, dice. O sea, no importa dónde vayas, el Señor te va a encontrar. Y yo también digo, pues si yo me voy lejos, de todas maneras el Señor va a seguir siendo Dios y va a seguir siendo el creador del universo, y el Señor va a seguir siendo el que me restauró, el que me levantó en su momento, y el que me va a levantar también de esta tristeza. Entonces, uno debe entender eso, pues, que a pesar de que uno se aleje, o por más que uno quiera alejarse, no puede alejarse de Dios, porque el Señor lo cubre todo. Y a pesar de que hay gente que se aleja de Dios y no quiere saber nada de Dios, en su momento van a conocer que el Señor es el Señor, el perrón, pues. El mero mero. El mero mero, pues. O sea, y así es como yo empecé a conocer un poquito más, algo diferente, ¿verdad? De parte de Dios. Y como te digo, me estoy levantando. Obviamente no soy la misma persona. O sea, si me veas con, a lo mejor no sé, mis amigos o mi esposa, ¿verdad? O la gente que son más cercanos a mí, no sé qué me pueda decir si cambié o no cambié, pero yo no me siento la misma persona que yo era antes. Sí cambió algo en mi personalidad, en mi forma de ver las cosas, ¿verdad? En mi perspectiva del tiempo, en cómo planeamos las cosas, todo eso a mí me hizo ver las cosas diferentes. Entonces mi perspectiva cambió y yo cambié, y no soy el mismo que era del 2022. No, claro. A esta persona que soy ahorita, ¿verdad? Y sé que poco a poco el Señor me va a seguir levantando y va a seguir haciendo algo en mi vida. Y como les digo, no soy una persona santa, así el Señor sigue trabajando en mi persona. Y sigue haciendo su voluntad en mí, y yo lo voy a seguir dejando. O sea, yo lo voy a seguir dejando. El Señor va a seguir haciendo en mí lo que Él quiera hacer, porque el Señor, porque yo le doy, ahora sí que yo le doy entrada al Señor para que Él haga su voluntad en mi, ¿verdad? En mi familia, en mi casa, en los que me rodean, ¿verdad? Si de ser posible, ¿verdad? Que yo pueda ser de bendición para los que me rodean. Ser de bendición para los que me rodean. Pero sí, o sea, no importa lo que uno pasa. Y a lo mejor uno puede cambiar, pero entender que el Señor tiene cuidado de nosotros en todos nuestros caminos, en todo lo que hagamos, en todo lo que estemos pasando, el Señor tiene cuidado de nosotros. Que digo, es bien tremendo y es bien fuerte, ¿no? Lo que platicas. Digo, en lo personal no he pasado por algo tan así, ¿no? O sea, por el duelo de perder a una persona así tan cercana como pues, tu mamá, ¿no? Pero, o sea, de lo que cuentas, digo yo, o sea, qué bendición es cierto lo que tú dices, cómo tú puedes tener esa certeza, ¿no? De, ok, sí estoy triste, y obviamente no tienes que pasar por un duelo y todo eso, pero
pero como Dios sí te hace saber que está esa esperanza, o sea, nosotros vemos algo que es eterno, Sí. o sea, y sobre todo, qué bendición la herencia, ¿no? La herencia Claro. que te deja tu Sí. hermano, que lo vimos desde que inició el video, ¿no? O sea, cómo te cuidaron Que sí, de que crecieras, de que conocieras los caminos de Dios. Y esto lo recalco y lo digo así porque sé que hay padres que están viendo este video. Entonces, digo, qué hermoso, ¿no? ¿Qué más hermoso que dejarle a tus hijos una herencia como esa, ¿no? O sea, el camino a Dios, o sea, Sí. que tus hijos, así como tú lo mencionas, o sea, que cuando ya te vayas, cuando Dios te llame a su presencia, que tus hijos puedan decir, ¿sabes qué? Mi papá, mi mamá, una guerrera de Dios, me enseñó esto, me enseñó aquello, me sigue enseñando, aun cuando no está, ¿no? Es que, qué hermoso, la neta, ahorita, cada cosa que hablabas, digo, yo no he pasado por ahí, pero sí te pone a reflexionar y te pone a pensar, porque a veces uno no tiene en cuenta, como dices, el tiempo, ¿no? La percepción del tiempo, cuando pasas algo así, sí debe de cambiar, sí cambia, ¿no? Sí, Lo que tú percibes claro. ahora, tu percepción del tiempo, de disfrutar a las personas, de disfrutar las cosas. ¿Sabes? Me pasa mucho, no sé si esté bien, ¿verdad? Pero me pasa mucho que como que ya no planeo tanto. O sea, ya batallo mucho a lo mejor es algo que tengo que trabajar, pero batallo mucho para planear más enfrente, no sé, 5 años, 10 años, como Sí. antes, ¿no? Y procuro mucho vivir como ahorita, el presente, disfrutar el momento, ¿verdad? Sí, es que Tomen las fotos que quieran, no se limiten a únicamente, bueno, es la persona que siempre voy a ver, porque eso es lo que me pasaba a mí. Me pasaba mucho eso, pues que yo decía, ¿por qué tengo tanta foto de mi mamá si yo la miro todos los días? Y hay cosas que ya después le tomaba fotos y tomaba así fotos de ella así con los perritos o con sus plantas o así, pero no tenía tantas fotos, pues ya cuando me di cuenta dije yo, oye, las fotos de mi mamá, pues no tengo tantas fotos, pero por lo mismo que uno dice, bueno, está pues acostumbrado a verlo los voy diario. a ver diario, pues lo voy a ver diario, ¿para qué tengo tantas fotos ahí? Y ya después dices, este, ahora sí que, bueno, como dice el salmista, ¿no? Debí tomar las fotos. Debí tomar las fotos. No, es que sí es bien importante, o sí es bien interesante lo que dices, vivir, pues lo dicen mucho, ¿no? Vive el momento, vive Sí. así, pero es la realidad, o sea, Pero realmente vivirlo, pues, o sea, sí, realmente disfrutar de tu familia, disfrutar los momentos eh, con las personas que amas, ¿verdad? Y con la iglesia, cada un domingo, hay gente que no tiene la oportunidad de tener un templo y como el que tú tienes, ¿verdad? Y tienes que disfrutar, todos esos momentos tienes que disfrutarlos, porque el Señor los ha planeado para ti, pues. Entonces, debemos disfrutar esa oportunidad que el Señor nos da. ahora sí que, pues sí, vivir el día como, hay una canción, ¿no? De Tercer Cielo, ¿no? Como si fuera mi último Como día, si fuera ahora el sí, ¿no? último O día. sea, a mí me gusta mucho esa canción. Eh, pues hay que vivir, pues todos los que nos miran, ¿no? O sea, que están escuchando pues esta historia, como yo sé que hay por ahí personas que han pasado por lo mismo y que quizá entienden y que a lo mejor, bueno, no a lo mejor, sino que se bendicen realmente de lo que tú cuentas, porque quizá están en ese momento como el que tú pasabas, ¿no? Que Sí, comentabas de que pasabas por las vías del tren y a veces uno, sí. es que yo me imagino que en esos momentos, o sea, no sé qué puede pasar por Pues tu mente, es que están pasando o mil sea, cosas por la mente. Mil cosas a veces también el enemigo se aprovecha de esa situación, pues. Entonces, que estás dejando fluir tus sentimientos, porque realmente si los dejas encajonados, pues te sale peor, ¿ah? No sale peor, sale
peor. Peor, que uno mantenga como que todo eso como oculto o como, no sé, como reprimido. Sí, que lo tengas ahí así encerrado. Sí. Entonces va a llegar un momento en que va a explotar y va a ser peor. Entonces, en ese fluir de tus sentimientos, también el enemigo viene a tu vida y te quiere amedrentar, pues. Y yo así pensaba, ahorita digo yo, bueno, pues qué locura, ¿verdad? Yo nunca hubiera pensado, en mi vida me hubiera yo imaginado en esa situación, ¿verdad? Pero es el dolor que estás sintiendo y que es perfectamente normal, ¿verdad? Es completamente normal. Y cuando estás pasando por un proceso tan difícil, pero saber que en esa misma dificultad, pues uno no está solo, no puedes tú, hay gente que también está esperando por ti, a que salgas de ese bucle, ¿verdad? De ese, como, porque a uno se encasilla, pues, en eso. Mismo. Entonces, hay gente esperando por ti para que tú salgas y te animes, ¿verdad? Y es bien importante que la gente que te rodea también te ayude a salir. Entonces, yo los animo a los muchachos y hermanos, ¿verdad? Que están pasando, de todas las edades, que están pasando por esta situación, que igual si quieren mandarme un mensajito o algo, que puedan platicar conmigo, por Instagram o por Facebook, no sé. Ahí lo voy a poner. Sí, para que platiquen conmigo si están pasando por una situación así y que yo pueda ayudarles, darles un consejo y que pues juntos podamos salir adelante. Obviamente yo no soy una persona, no soy profesional en el aspecto, ¿verdad?, de la tanatología, que se llama, ¿no? Pero si es un problema más grave, pues se tiene que visitar a una persona profesional, ¿verdad? De la salud mental. La salud mental es importante. Pero si puedo darles un consejo, una ayuda, un hombro, ¿verdad? Para que puedan llorar, para que puedan desahogarse. Pues aquí estamos, ¿verdad? Sí, Para la claro. confianza. Como decíamos al principio, hay cosas que uno pasa y está, y quizá Dios nos deja pasar por eso para poder ayudar a futuras personas. Entonces, de verdad, sí, por aquí voy a dejar el Instagram si hay alguien que está pasando por eso, si hay alguien que, o sea, pues sí, que esté pasando por eso, pues con confianza aquí, de verdad, un mal consejo no les va a dar, créanme. Espero. Un mal consejo no les va a dar, sé que pues lo que les hable será de parte de Dios. Ahora, yo quiero que hagas algo, digo, tú en esa experiencia que viviste, en ese, pues en eso que pasaste, ¿no? Hay jóvenes, digo, yo creo que el problema que hemos tenido cuando fuimos jóvenes y todos los jóvenes que están por allá, muchas veces tenemos ese, ¿cómo se dice? Esa actitud con nuestros padres, esa actitud de a lo mejor de rebeldía, de enojarnos con ellos, de no vivir el momento con ellos, de estar, llega en ese punto en el como que te separas un poquito de ellos, ¿no? Porque te crees adulto y todo eso. Tú o sea, ¿qué podrías decirles a ellos a raíz de tu proceso, de ese proceso que Dios te hizo pasar? Porque me imagino que algo de eso salió también. Pues que uno aprende a ahora sí que contar el tiempo. Yo, fíjate, una de las costumbres que tenía mi mamá, yo trabajaba en la noche y trabajaba fines de semana. Entonces trabajaba de 6 a 6. Pésimo horario. De 6 de la noche a 6 de la mañana. Uy, no. Viernes, sábado y domingo. Teníamos servicios los domingos en la tarde y sábados en la tarde teníamos servicios, no podía ir a los servicios, más que la escuela dominical. Entonces, cuando yo llegaba el domingo, llegaba a las 6 de la mañana yo a la casa y pues mi mamá era la que me abría la puerta y todas veces ya estaba despierta y yo y ya me iba a acostar yo y llegaba mi mamá y se sentaba conmigo y platicaba, no, pues que tu papá hizo esto, tu mamá hizo esto.
y que tus hermanos, y platicando cosas que pasaron en el servicio anterior, ¿no? Esa es un ejemplo, como un ejemplo, ¿no? Pero es una historia real. Y yo me acuerdo mucho que yo le llegué a decir a mi mamá varias veces así como, mamá, si quieres que vaya al servicio, a la escuela dominical, quieres que me levante a las 10 de la mañana, le decía, ya ocupo dormirme porque si no, no me voy a despertar, le decía, ¿no? Ay, sí, mijo, y está bien. Y como que le cortaba la viada de querer hablar más cosas, ¿no? Porque mi mamá y yo teníamos esa relación así cercana, pues. Qué padre. Entonces cuando llega esta parte del duelo y todo eso, yo me acordaba de esa escena o de esas escenas, y yo decía, no manches, ¿cómo quisiera regresar el tiempo y decirle, platícame todo lo que quieras, ¿no? O sea, que pase el tiempo, no importa que yo me quede dormido, no importa, tú platícame cosas. Entonces, que nosotros aprendamos a valorar a nuestros papás de esa manera. A veces es difícil, porque es bien difícil, es bien complicado el tener una buena relación con tus papás, porque yo a veces batallé con mi papá, porque somos muy iguales en actitudes y en carácter, somos muy parecidos, muy iguales, y hemos tenido choques entre nosotros, pues, como padre e hijo, ¿no? Y mi mamá siempre estuvo ahí como para alentarme a, mijo, no seas así, o sea, cambia de esta manera, ay, mira, no le hagas caso, al rato se le pasa, ¿verdad? O cualquier cosa para tranquilizarnos, ¿no? Entonces, y cuando fallece mi mamá, yo empiezo a llevarme un poquito mejor, ¿verdad? O a cambiar mi relación o la manera de relacionarme con mi papá. Porque así pasa, ¿verdad? Sí, ya claro. cuando pasa la tragedia es cuando ya uno quiere hacer el cambio, ¿verdad? Entonces, entendamos nosotros estamos pasando por algo, pero que nuestros papás también pasaron por algo similar. También tienen su historia de vida, también tienen su carácter, también tienen sus fallas, también le están batallando y están echando ganas para salir adelante, y aparte tienen hijos que también dependen de ellos, ¿no? Entonces, tratar de entender ciertas cosas que nos pueden, tratar de entender la historia de nuestros padres, ¿verdad? Y la palabra nos dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen y seas de larga vida sobre la tierra, ¿no? Entonces el Señor nos dice, honralos. A lo mejor te cuesta trabajo respetarlos, a lo mejor te cuesta trabajo tolerarlos, ¿verdad? A lo mejor te cuesta trabajo llevarte bien con ellos, pero la palabra nos dice, honralos. Entonces, y créeme que lo que el Señor tenga que tratar contigo a través de tus padres lo va a hacer. Entonces no tengas miedo de llevarte bien con ellos, o de tratar de llevarte bien con ellos, de tratar de entender lo que ellos también pasaron. Obviamente hay padres y madres que no están en la foto, ¿verdad? En la foto familiar, ¿verdad? Pero también entender, a lo mejor tratar de entender esa situación, ¿verdad? Y que no se crea, o sea, lo importante es no crear en nosotros raíces de amargura, que no haya ese enojo, esa amargura, que el Señor quite todo eso, y todo eso entrégaselo al Señor. Si tú tienes un enojo con tu papá o con tu mamá, déjaselo al Señor. O sea, si te llevas mal con ellos, o tienes algún pleito, que siempre va a haber pleitos en la familia, no les dejes de hablar. No les dejes de hablar. Lo peor que puedes hacer, ¿verdad? Porque luego te vas a arrepentir de ese tiempo que perdiste, pues. ¿Me explico? Sí. Entonces, trata de perdonar en el instante. A lo mejor no tienes que decir perdón, ¿verdad? Pero trata de salir adelante con la situación, ¿verdad?
para que el Señor trate eso en tu corazón y que no haya en tu corazón esa amargura, ¿verdad? Y porque son problemas que luego uno acarrea pues para futuras cosas. Sí, la verdad que sí. Pienso que podríamos decirle que el orgullo a veces puede hacer que pierdas tiempo, ¿no? Sí, Tiempo muy valioso. Digo, ahora, para serte sincero, yo pues no miraba tantas cosas como me las estás haciendo ver ahorita y de verdad que es, de verdad que sí es muy emotivo para mí, sí, sí son cosas que llegan ¿por qué decirlo? O sea, quizá no tenga la mejor relación con mis papás, pero sí es cierto, o sea, hay que tener muy en cuenta eso. ujú, El tiempo transcurre, el tiempo transcurre y a veces lo perdemos pues, a veces por criticar a nuestros papás, por creernos jueces, ¿no? Nosotros y decir, pero él tiene que pedirme perdón porque él se equivocó. por Ajá, mensadas, men, por mensadas, que a veces son cosas bien pequeñas que, ay, es que me volteó a ver feo o me cerró la puerta en la cara y ya, me estás habló uno, me feo, habló me feo, gritó. ¿verdad? Y ya no le estás hablando a tus papás nomás por eso y tienes años, o sea, de no hablarles nomás porque pues no, o sea, tratemos de entender, ¿verdad? Hasta cierto punto la situación y de ser inteligentes y de entregar eso al Señor y obviamente platicarlo, ¿no? Como personas civilizadas y adultas, ¿verdad? Inteligentes, platicarlo con nuestros padres y decirles, hey, papá, ¿sabes qué es así, así? O sea, yo me siento de esta manera, Me siento de esta manera. y poder trabajar en tu relación con tus padres. Sí, claro, o sea, todo es, como dices, hay que llevar las cosas a Dios y tratar de llevarlo de la mejor manera, como dices, porque creo que no vale la pena. Digo, ahora lo veo así, no, en estos momentos veo así, no vale la pena un enojo, no vale la pena un coraje, no vale la pena llenarte de raíces de amargura, los padres, con tu familia, porque al fin y al cabo eso te lleva a perder tiempo valioso, como lo dices. Sí. Y la neta que, pues la verdad es que la historia que me cuentas me impacta mucho. Me impacta y aprendo mucho, la verdad. Me abre otro panorama. Y sé que no nomás a mí, sé que Dios. le abre el panorama a muchos otros jóvenes que ya pasaron por eso que tú estás pasando. Y sé que, como yo, abre mucho el panorama para jóvenes que aún no pasan por eso. Ujú, Pero como lo mencionaste, o sea, a fin de cuentas va a pasar, ¿no? ujú. Es la, digo, lo natural Lo sería natural. eso, ¿no? Lo natural sería que uno, pues, ve a partir a sus padres, ve a partir a las personas que son mayores. Eso sería lo natural. Y, y a veces nos da miedo pensar en eso, pero la realidad es que va a pasar y qué mejor que aprovechar todo ese tiempo y no llegar al punto en el que te tengas que arrepentir por Sí, no vivir cosas. Digo, algo me has platicado, me bendice mucho o sea, que veo que tú tuviste una relación cercana con tu sí, mamá y creo que muchos de allá que te escuchan hablar, porque cuando hablas se nota, pues, se nota que tu relación era muy cercana sí, y que aprendiste mucho de ella y yo sin conocerla, ¿no? Me parece que una mujer que te enseña mucho. Y qué bendición que la ujú, hayas visto pues partir en los caminos de Dios, ¿no? Y sí, que ah, tengas esa certeza y que te haya enseñado tanto y que en estos momentos pues hemos aprendido bastante, la verdad. sí. Y pues a raíz de eso, como se te abrió otro panorama, se te abrió otro mundo, me imagino, comenzaste a ver cosas que no mirabas. Sí. No sé si en algún punto para ese entonces predicabas, compartías de la palabra. No sé si en algún punto también llegaron a cambiar un poco la manera en la que compartías la palabra. Sí, sí, sí. O sea, cambió mucho mi perspectiva. Mi perspectiva de las cosas cambiaron mucho. Este, creo que no. Lo que sí a lo mejor es que me metí más en el estudio bíblico. Entonces sí empecé a conocer un poquito más de Dios y de la palabra.
de diferente manera, ¿verdad? Porque la palabra ahora sí que se va renovando para nosotros también. Conforme pasa el tiempo y nuestras experiencias, leemos un texto, como el texto que leí ahorita, que a lo mejor en su momento lo había leído, pero nunca había puesto atención, ¿verdad? Y ahora que estoy pasando por este proceso, lo veo y digo, el Señor está tratando conmigo en esto, ¿no? Y sí, creo que mi manera de adorar, mi manera de expresarme con los demás, mi manera de predicar, ha cambiado mucho la manera en la que me desenvuelvo con la iglesia. A veces sí, a lo mejor me hice un poquito más duro, antes era un poquito más flexible, más así como que, hermano. A lo mejor ahorita me he hecho un poquito más duro con la gente que me rodea. Pero Dios sigue tratando conmigo, pues, en ese aspecto, y sigo aprendiendo muchas cosas, a través de la palabra y a través de la experiencia que hemos tenido, y pues, sí, o sea, seguimos predicando la palabra, seguimos cantando al Señor. Sí hubo un tiempo en el que no quería cantar, no quería predicar, no quería hacer nada, ¿verdad? Que me la pasaba nomás acostado en la cama y no quería levantarme, pero... sí, y hubo un tiempo en el que sí llegué a cantar, pero pues, estaba como un zombie, ¿no? Estaba así como que, bueno, nomás por cumplir, ¿no? Pero es la situación que estábamos pasando en ese momento. Entonces, pero el Señor poco a poco fue levantando de nuevo, ¿verdad? Ese espíritu en mí. Entonces, poco a poco, no les digo que estoy al 100% ya así recuperado, ¿verdad? Pero no estoy en donde mismo que estaba antes. Entonces eso es muy bueno. Sí, claro, a fin de cuentas, pues Dios te hace avanzar, ¿no? Y pues pues mira, al principio dijiste, no tengo un testimonio acá, sí, ¿no? Pero ahora nos cuentas y la verdad, o sea, es algo muy poderoso lo que cuentas, la verdad. Para la gloria de Dios es muy poderoso lo que cuentas, como, o sea, como uno a veces le podría contar eso a otras personas que a lo mejor no conocen de Dios o no están afianzados en Dios, y se les haría a lo mejor algo imposible ver a alguien, o sea, que hable así como tú después de pasar por eso. Entonces, ahí la importancia de siempre estar así agarrado de Dios, como dices, a veces apenas así en esos momentos, pero ese así te va a salvar, o sea, Dios ahí va a estar, Dios ahí está contigo, y esa es la importancia. Y la verdad me impacta mucho lo que me has contado desde el principio hasta ahorita. Y tengo una pregunta que le voy a hacer a todos los invitados, ahorita que lo mencionaste, pero antes de hacerte esa pregunta, pues no sé si hay algo más que quieras decir acerca de esto pues que nos platicaste, ¿no? No sé si hay algo. Pues a lo mejor que tengan esperanza, que uno aprende a vivir este es un dolor, pues un dolor que está en tu vida, en tu interior, ¿verdad? Y que de repente sale así a la luz como un flashazo, así como si te regresaras al primer día, ¿verdad? De repente así que te viene el recuerdo y las lágrimas y así como que te paraliza y a ver, espérate, ahora sí como dicen, una lloradita y vamos a seguirle, así poquito y ya, a seguirle, ¿verdad? Así nomás les diría a los hermanos, a los que nos están escuchando, que tengan esperanza, que el Señor tiene la respuesta, ¿verdad? Que no se suelten de la mano del Señor. Amén. Es bien importante que tengan un equipo de soporte, ¿verdad? A su alrededor, ¿verdad? Que son no solamente la familia o no solamente la pareja, ¿verdad? Sino que también tengan amigos y amigas que los ayuden a salir adelante, ¿verdad? Que estén ahí contigo, que oren por ti, que te estén buscando, que te digan, hey, todavía estás vivo, ¿verdad?
que te digan, ya te bañaste ahora, ¿verdad? Algo, ¿verdad? Algo así porque es un momento muy, como te digo, es muy oscuro, muy tenebroso, todo, es como una burbuja en la que te encierras, ¿verdad? No quieres saber de nadie. Pero siempre hay gente que está como, tiene que estar ahí, ¿no? Contigo, ¿no? Tratando de sacarte adelante, de levantarte. Entonces, ese es el consejo que yo les podría dar, ¿verdad? Y échenle ganas, échenle ganas. Así es. Bueno, pues ese es un buen consejo, ¿no? Y pues ya, echarle ganas, así ya. No, y sé que no somos los únicos, por allá va a haber algunos que la palabra pues les llegará, ¿no? Porque pues son cosas importantes, la verdad, que se tienen que hablar. Sí. Y muchas veces no se hablan, muchas veces no se le dicen a los jóvenes, y viven con esa idea de siempre estar molestos, ¿no? Como lo mencionamos. Entonces, hay que tener esperanza, como ya lo dijo Jehú, y para el otro porcentaje, para un porcentaje que ya debió ese proceso, pues hay que tener esa esperanza. Para el otro porcentaje hay que vivir, de buena manera, hay que decirlo, ¿no? Sí. Hay que vivir de acuerdo a lo que el Señor nos marca en su palabra, ¿verdad? Vivir cada día. Y disfrutar los momentos, y dejarse de cosas, me peleo por X o Y, ya saben por ahí. Entonces, pues qué bendición, yo tomo ese consejo, tomen ese consejo también, adultos, jóvenes y niños, si lo ven. Entonces, pues muchas gracias por compartir eso, la verdad, no sé qué tan complicado es compartirlo, no sé, pero muchas gracias por la confianza y por compartirnos eso, la verdad. Y hay una pregunta que ahorita que hablabas de la adoración, que ronda mucho en mi mente en estos momentos. En estos momentos me refiero a estos días, estas semanas. Y voy a ser a cada invitado que esté aquí en el podcast. Para ti, Jehú Quintero, como ministro, como que le predicas a jóvenes, como todo este testimonio que ya nos has contado hasta ahorita, para ti, ¿qué es la adoración? Adoración. Esa es la pregunta. Pues yo pienso que adoración es más que encasillarnos en la alabanza, porque muchas veces como que encasillamos en la música, ¿no? En la adoración como en la música. Pero adoración es ese tiempo que nosotros pasamos en la presencia de Dios, en la intimidad con Dios, ¿no? No solamente en la intimidad, sino también que se refleja, son como que ese momento que tú pasas en intimidad con el Señor se refleja en las cosas que haces al exterior, ¿no? O sea, la adoración que tú das en lo secreto, se refleja en la adoración que tú plasmas, ya sea que en la alabanza, ya sea en el talento de la semana, ya sea predicando, ya sea levantando las sillas, tocar el aseo, limpiando los muebles de la iglesia, ya sea predicando el evangelio en las calles. Entonces, cada quien tiene una manera de expresar de expresar su amor hacia Dios, ¿verdad? Y no solamente es a través de la alabanza, pero más que como que todo eso que hacemos son nomás los destellos de esa comunión que nosotros tenemos con el Señor, de ese lugar secreto que nosotros tenemos, de ese momento hermoso momento, como dice la canción, de ese hermoso momento que nosotros pasamos con el Señor. Esa es la adoración que nosotros vemos, ¿no? Simplemente para mí eso es lo principal, ¿no? Lo que está en secreto, lo que tú haces con el Señor en secreto, lo que vemos reflejado en las demás actividades que hacemos en la iglesia son nomás destellos de lo que el Señor está haciendo en tu corazón. Para mí esa es la adoración.
adoración que hay. Y no solamente la tiene, esa comunión no solamente la vas a tener cuando estás contento, sino que la vas a tener cuando estás triste, cuando estás enojado, cuando no sientes nada, cuando sientes mucho, o sea, en cualquier momento en tu vida tú vas a buscar estar en la presencia del Señor, ¿verdad? Porque esa es la adoración genuina, pues una adoración que no depende de tu estado de ánimo, ni de tu situación económica, ni de lo que está pasando a tu alrededor, ni de que el mundo se está cayendo. No depende del exterior, sino que es únicamente tú y el Señor, ¿verdad? Wow. Y lo que pase en ese secreto es lo que reflejas al exterior. Eso es para mí, ¿verdad? No, y solo confirmas, ¿no? Lo que decías, porque poniendo atención a la historia, tú dices que regresando a esto de tu mamá, ¿no? Que lo primero que hicieron pues fue darle gracias a Dios, ¿no? Y yo digo, a lo que tú me dices, lo que es adoración, creo que esa fue una manera, ¿no? Sí, de adorar, de dar una adoración a Dios en los momentos más complicados, más difíciles, que es, pues, qué complicado. Es muy complicado para las personas, para todos en general, adorar a Dios, tomando en cuenta la definición que nos diste, adorar a Dios en esos momentos. Sí. Es lo más complicado. Y que tú y tu familia lo hayan hecho. O sea, me imagino el aroma, ¿no? Con el que debió haber llegado a Dios y decir, wow. Adiós. Wow. Entonces, me gusta tu definición de adoración, la verdad, me gusta mucho y te digo, me gusta porque confirma lo que ya contaste, o sea, me gusta porque es algo que vives y es bien impactante y es bien chilo. Guarden esa definición. Pues no sé qué tanto tiempo llevemos ya aquí, pero ha sido de mucha bendición. Unas 2 horas, pero me lo voy a volver a aventar porque la verdad me bendijo mucho y lo quiero escuchar otra vez. Pero bueno, pues para cerrar, ¿no? Por sí o por no. Para cerrar este momento, pues antes que nada, muchas gracias, de verdad. Otra vez lo digo, muchas gracias por abrirnos tu corazón, porque abriste aquí tu corazón, porque nos has platicado cosas personales. Y en lo personal yo te lo digo, porque aquellos no los pueden decir, pero pueden dejar en los comentarios. Pero yo hablo por ellos. Me ha sido mucha bendición platicar hoy contigo. Y quiero ya por último, para cerrar esto, tú como Jehú, otra vez Jehú Quintero, Jehú, tú como ese Jehú que desde pequeño nos contaste todo eso, ¿qué nos puedes decir o qué consejo nos puedes dar ya en general, tomando en cuenta tu vida, todo lo que has vivido con Dios? ¿Qué consejo nos puedes dar para siempre, aunque sea así, pero siempre estar tomados de la mano de Dios a pesar de las dificultades, a pesar de lo que pueda suceder, lo que pueda llegar a nuestras mentes? ¿Qué nos puedes decir tú eso, tú conforme a tus vivencias que nos has contado? Pues creo que lo que yo les podría decir a ti, a los que nos están escuchando, es que, ¿qué les puedo decir? Que entendamos que el Señor nos vio a nosotros primero. O sea, que entendamos que el que está interesado en nosotros es Dios. Amén. Nosotros estamos respondiendo al amor de Dios. Nosotros estamos tratando de responder de la misma manera que Dios nos ama a nosotros. Pero que entendamos que el interés que el Señor puso en nosotros lo puso desde el principio, desde antes de que se formase. Antes de que se formase el mundo, ya el Señor ya estaba pensando en nosotros. Y entender eso para nuestras vidas es bien importante. Entender que
es más grande el Dios al que servimos, ¿no? Y que a pesar de que uno quiere huir, ¿verdad? Como Jonás, ¿verdad? Te quieras huir y largarte y escapar de esta realidad, ¿verdad? De este universo, no sé, a donde tú te quieras ir, ¿verdad? Entender que la única respuesta que tú puedes tener clara para tu vida es que Jesús es Dios. Amén. No hay más. Cuando llegue esa situación a tu vida, por eso, como por ejemplo, el hijo pródigo, ¿no? Él tuvo que volver en sí. Wow. Y dice, órale, allá con mi papá estaba mejor, ¿no? Hasta los sirvientes. Allá sí estaba bien. Allá sí comía bien, allá sí estaba, tuvo que entrar en razón, ¿verdad? Y a veces así nos pasa, ¿no? Que estando lejos, que el Señor no, que haya ese destello de lo que el Señor tiene en su casa, pero más allá de alejarnos, más bien es no soltarnos. Exacto. Porque entender que Dios quiere cumplir su propósito en nosotros, que Dios quiere, que el que está interesado en nosotros es el Señor. Y que nosotros tenemos que responder, no podemos hacer más que responder a ese amor tan grande que el Señor tiene por nosotros. Ese es el consejo que yo les puedo dar. Y pues que le echen ganas. Sobre todo, échenle ganas. Que lean la Biblia, que oren, que ayunen, Y que vayan a la que se iglesia. congregan. Sí. No, pues muy bien. Pero no nomás en línea. No, ahí quedamos claros que hay que presencial, clase presencial. Nada de que online. Clase presencial. Así. Entonces, ¿Qué yo puedo decir? pues qué bendición. Ahí es el consejo para mí, Exacto. para ustedes, para todos. Pues muchas gracias por acompañarnos en este primer capítulo, que sé que vaya qué estreno de capítulo, vaya qué bendición, la verdad, lo que platicamos hoy, lo que me llevo en el corazón. Muchas gracias, de verdad. Es una bendición que hayas estado aquí con nosotros. Y antes de yo despedirme, no sé si tengas algo que decir, y si no tienes algo más que decir, despídete de la gente. No, pues Dios los bendiga, muchachos, y que estén bien, y espero sigan viendo, que sea de bendición este estreno, ¿verdad? De la temporada, ¿verdad? Y que sean de bendición los videos que ya están en el canal y que vienen para adelante, ¿verdad? Amén. Que sean de bendición para sus vidas. Y ¿qué más les iba a decir? Les iba a decir algo, se me olvidó. Perdón. Pero sí, échenle ganas. Esa no falla, échenle ganas, sí les voy a dar like. Ustedes saben. Y pues cuando quieran, aquí voy a estar. Ahí, si quieren ahí algún tema diferente, algún tema en específico, pues que manden ahí. Sí, ahí pónganlo si quieren un tema en específico. Sí, es cierto, si quieren un tema en específico, si quieren que ahí díganle, hablemos de algo. Si quieren ahí que hable algo en especial, pues ahí me ponen. ¿Sabes qué? Quiero que con Jehú hables de esto. Excelente. Ya se comprometió. Ahí está. Adelante. Ya se comprometió. Entonces ahí en los comentarios, igual vivencias que. También si no les gusta, también que ya no le invite. Ya está bien zarra, ¿verdad? Ya. Igual lo va a seguir invitando. No, pues muchas gracias. También yo les doy las gracias por llegar al final de este video, por ver todo. Declaro que les es de mucha bendición. Los videos que ya están, los videos que vienen, este video en específico también. Declaro que es de bendición para ustedes, que cambie algunas cosas en sus mentes, en su pensar, en su corazón, y que los fortalezca en Dios, que ese es el motivo de cada uno de estos videos, que haya fortaleza en Dios, que juntos vayamos creciendo de poco en poco y llenarnos, ¿no?, de las vivencias de los demás. Entonces, muchas gracias. Una bendición poder estrenar la segunda temporada, primer capítulo, vamos por mucho más. Entonces, gracias, que Dios les bendiga, nos vemos en el siguiente capítulo y chao.